Bueno, entramos en el último video de la unidad 6, Poder Legislativo, y nos vamos a referir a dos temas que son muy importantes en esta unidad. Hemos visto la composición del Poder Legislativo, la elección de senadores y diputados, la composición de las cámaras, qué representan los diputados, qué representan los senadores. Hemos visto las atribuciones del poder legislativo, las inmunidades parlamentarias, y ahora vamos a ver el tema de cómo es el proceso de formación y sanción de las leyes. Es decir, cómo se sanciona una ley en la Argentina. Primero digamos que una ley puede tener iniciativa en cualquiera de las dos cámaras. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados pueden ser cámara iniciativa de un proyecto de ley, salvo escasísimas excepciones. Las leyes de impuestos tienen que surgir de la Cámara de Diputados, la ley de coparticipación federal de la Cámara de Senadores. Pero el resto de los temas puede iniciarse en cualquiera de las dos cámaras. Una vez aprobado un proyecto por la Cámara de origen, pasa a la Cámara revisora. Es decir, lo aprueba el Senado, pasa a diputados. Lo aprueba diputados, pasa al Senado. Si la Cámara revisora lo aprueba también, pasa al Poder Ejecutivo para su examen y promulgación y publicación también. El Ejecutivo promulga y publica una ley, también puede hacer otra cosa, puede no estar de acuerdo con la ley, en cuyo caso la puede vetar. Si el Ejecutivo veta la ley, esta vuelve a la Cámara de origen y va a necesitar 2/3 de las dos cámaras y ya el Ejecutivo en ese caso no la va a poder vetar. Entonces, veamos el proceso básico y normal. La Cámara de origen aprueba, va a la Cámara revisora, la Cámara revisora aprueba, va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo promulga la ley y la publica en el boletín oficial. Si no está la ley publicada en el boletín oficial, no tiene validez jurídica, no vale, no sirve, tiene que estar publicada. Y el Ejecutivo puede también vetar la ley porque está en desacuerdo, en cuyo caso debe volver a la Cámara de origen, que debe insistir con 2/3, al igual que la Cámara revisora. Si ambas cámaras insisten con 2/3, no es algo que suceda normalmente. Ha habido casos en los últimos años de vetos de Macri a la ley de prohibición de despidos o de Cristina a la ley de la jubilación del 82%, pero nunca hubo 2/3 en las cámaras para insistir. Lo normal es que si el Ejecutivo veta una ley, ya se quede ahí. Entonces acá tenemos, por favor, especial atención, el proceso normal. Cámara de origen, aprueba. Cámara revisora, aprueba, pasa al Poder Ejecutivo, que promulga y publica, o puede vetarla. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si aprobada una ley por la Cámara de origen, la Cámara revisora lo modifica? Es decir, el Senado aprueba una ley y va a diputados, o diputados aprueba una ley y va al Senado, y la Cámara revisora lo modifica, lo cambia, le hace adiciones o correcciones o modificaciones. Ahí hay una cosa clave. La Cámara revisora que modifica una media sanción debe precisar con qué mayoría lo modifica. Puede modificarla con mayoría absoluta de los presentes o con 2/3 partes de los presentes. ¿Por qué es importante esto? Porque modificada una ley por la Cámara revisora, esta debe volver a la Cámara de origen. Pero
Si la modificó con la mayoría absoluta, la Cámara de Origen con mayoría absoluta puede insistir en el texto originario. Si la modificó con 2/3 partes de la Cámara de Origen necesita 2/3 partes para insistir en el texto originario. Siempre puede aprobar la ley como la modificó la revisora, pero si no quiere aprobar las modificaciones de la revisora, quiere insistir en el proyecto original, debe tener la misma mayoría con la que la revisora las modificó. Con lo cual, la Constitución le da la última palabra a la Cámara de Origen. Repasemos el proceso. La Cámara de Origen aprueba, pasa a la revisora. La revisora aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. Si la Cámara Revisora modifica o corrige, debe dejar constancia de si lo hace con mayoría absoluta o con 2/3. Y la Cámara de Origen, para insistir en el proyecto originario, necesita mayoría absoluta o 2/3, y en ese caso va a primar la voluntad de la Cámara de Origen, y ahí entonces pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Es decir, hay dos grandes procedimientos. El que va derecho, sin modificaciones, en la Cámara Revisora, normalmente en el Congreso, por haber mayorías hegemónicas en la historia de los gobiernos justicialistas. En el Senado, el justicialismo ha tenido mayoría desde 1983. Jamás ningún gobierno no peronista tuvo mayoría en el Senado de la Nación, y en diputados ha sido variable, pero es raro que haya modificaciones. Cuando las hay, la Cámara que ha revisado o modificado tiene que ver con qué mayoría lo hace, y la Cámara de Origen, con la misma mayoría, puede insistir en el proyecto originario. El último tema que vamos a mencionar ahora tiene que ver con lo que se llaman órganos auxiliares de control del Congreso de la Nación. Se trata de dos instituciones creadas por ley originariamente antes de la reforma de 1994 e incorporadas ambas a la Constitución Nacional en el año 1994 como órganos de control que tienen autonomía funcional, pero que dependen y rinden informe al Congreso de la Nación. Nos referimos a la Auditoría General de la Nación y al Defensor del Pueblo. La Auditoría General de la Nación es un órgano de control externo que se encarga de revisar todo el sistema administrativo, económico, financiero y patrimonial del gobierno nacional, y cuyo presidente es designado por el partido de la oposición que mayor número de legisladores tiene en el Congreso. Este órgano de control, la Auditoría General de la Nación, rinde un informe anual al Congreso sobre la gestión del gobierno de la Nación. Su funcionamiento está regulado por la Ley 24.156. El Defensor del Pueblo es una institución cuyo origen se encuentra en el derecho nórdico, Suecia, Noruega. Es una institución tradicional donde hay un funcionario que se encarga de velar por los derechos de los ciudadanos y que tiene atribuciones y potestades suficientes para impulsar investigaciones o denuncias cuando los derechos de los ciudadanos están siendo violados o están siendo violentados. El Defensor del Pueblo es una figura designada y removida por las 2/3 partes del Congreso, dura 5 años en su cargo, está regulado por la Ley 24.284, y su función es defensa y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución, y puede hacer básicamente dos cosas: denuncias ante la justicia en el caso de violación de derechos por parte de la administración pública, y también sugerencias y recomendaciones de modificaciones legislativas
encaminadas a facilitar el ejercicio de determinados derechos. Digamos que desde la época en que Cristina Kirchner era presidente, hace ya cerca de 8 o 10 años que esta institución se encuentra vacante. No hay ningún defensor del pueblo a cargo del cargo en la actualidad. Bueno, tenemos entonces acá el cierre de la unidad 6, lo básico, lo elemental, lo concreto del poder legislativo de la nación.